tal amigos de UMB Radio? Me encuentro aquí con, como siempre digo, de manteles largos. Ya lo habías oído, ¿verdad? Gabriela, pero es una realidad. Me encuentro aquí muy gustoso en casa de la escritora Gabriela Arnaud. Arnaud, muy bien. Es que el francés no se me da mucho. Y estamos por platicar de un libro que ella escribió en el año 2014, Gabriela, en el año 2014, de nombre Clipperton, una historia de honor y gloria. Gabriela Arnaud, platícanos un poquito, ¿quién es Gabriela Arnaud? Clipperton, ¿y por qué escribir acerca de esta historia? Bueno, Clipperton es una isla que tiene muchas vertientes, ¿sí? De las cuales se puede hablar, de las cuales se puede abordar el tema de Clipperton. El que a mí me toca más de cerca es un tema relacionado con un familiar mío, que era mi bisabuelo. Y este señor era militar y fue enviado a Clipperton, pero a mí me gustaría, antes de contarte esa historia, explicarte un poquito el preámbulo de por qué pasa esto, ¿no? Por qué lo tienen que mandar a esta isla. La isla de Clipperton es una isla que perteneció a México hasta el año de 1932, pero fue descubierta en el 1521 por un navegante español, en aquella época en que pues se estaba empezando a descubrir todo lo que había alrededor de México, ¿no? Desde entonces perteneció a la Nueva España y lógicamente cuando México se independiza pertenece a México, ¿no? Y así fue hasta que en el 1800 y tantos, 80 y tantos, pues en Europa empieza a haber un problema agrícola en que tenían sus tierras, no estaban dando lo suficiente y entonces entran en una crisis verdaderamente. Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que se interesan en el tema del guano por la riqueza que el guano estaba presentando en ese momento. Muchas libras, ¿no? Muchísimo. Dólares era lo que se estaba cotizando en ese momento. Y bueno, pues lo que sucede entonces es que estos tres países principalmente empiezan a disputarse la isla. Es así como en una ocasión sale en un periódico de los Estados Unidos una noticia sobre que Clipperton iba a ser vendida por los Estados Unidos a Inglaterra. Lógicamente Porfirio Díaz se entera del tema y dice, ¿cómo los Estados Unidos pueden vender una isla mexicana a otro país? Bueno, entonces Porfirio Díaz dice, a ver, manda a un barco con un grupo de militares a que investiguen qué es lo que está pasando y se encuentran que no hay militares, lo único que hay es una empresa inglesa que está explotando el guano en la isla. Los militares mexicanos pues les dicen que están mal, o sea que la isla es mexicana, que tienen que salir de ahí. Ellos salen sin ningún problema, no ponen ninguna objeción, realmente ellos eran empleados de aquella empresa y no tuvieron problema de irse, ¿no? A partir de ese momento Porfirio Díaz decide que tiene que haber militares mexicanos en la isla para evitar que pues estos países vayan a hacer la explotación del guano sin darle a México lo que a México le corresponde. Entonces se hace un acuerdo con la empresa inglesa en la cual se decide que bueno que México permite la explotación de este guano siempre y cuando pues se le den sus regalías correspondientes a México. Sin embargo, como estaba la isla en disputa y
realmente no había nadie estaba totalmente seguro a quién pertenecía la isla. Entonces los ingleses dicen, bueno, nosotros en un banco de Londres guardaremos el dinero, mientras que cuando ya se dé un acuerdo de realmente si la isla es mexicana, pues le damos su dinero a México. Bueno, pues este es el preámbulo por el cual Porfirio Díaz tiene que enviar a un grupo de militares a la isla. Y cuando tienen que tomar la decisión de a quién enviar, primero habían enviado a un capitán ya de edad madura que realmente no pudo estar en Clipperton porque Clipperton tiene un ambiente bastante difícil para vivir. Hay una gran cantidad de huracanes durante todo el año. No se puede cultivar absolutamente nada porque no hay tierra. Lo único que hay es arena. Ya te dije que es el cráter de un volcán. Entonces, realmente la poca tierra que hay alrededor y que son una franja muy delgada es arena, y lo de en medio, que es el cráter del volcán, es una laguna, pero que no es de agua dulce, es agua sulfurosa, precisamente porque es el cráter de donde salió en su momento la lava, ¿no? Entonces, no se puede cultivar absolutamente nada. Entonces, pues lógicamente este señor mayor pues dijo, no, yo aquí no puedo estar, y decidieron que había que mandar a un grupo de militares, pero gente joven, que tuviera pues la capacidad de poder estar en ese lugar y que fueran fuertes, etcétera, ¿no? La resistencia. Así fue como se decidieron por el capitán Ramón Arnaud Vignon, que era mi bisabuelo. Este señor, en el momento en que llega a la isla de Clipperton, todavía no era capitán, era teniente. Tenía 26 años, o sea, muy joven, pero ya había tenido una carrera militar, y deciden por él no solamente por su juventud, sino también porque conocía el idioma inglés, el francés y el español, idiomas que eran importantes para toda la situación política y económica en la que estaba inmersa la isla. De hecho, Ramón, por sus apellidos, Ramón Arnaud Vignon, era hijo de franceses, nacido en México, pero hijo de franceses, y ella era hija de catalanes, ¿sí? ¿Por qué esta cosa tan curiosa? Porque Porfirio Díaz había abierto las fronteras a inversiones europeas. A él no le gustaba mucho la relación con los Estados Unidos y sabía que había mucha fuerza económica y financiera con los Estados Unidos y quería disminuirla, y entonces abre las fronteras a Europa, y es cuando vienen a México franceses, ingleses, algunos españoles también, a hacer inversiones en México, y es así como llega la familia tanto de uno como del otro, y se establecen en la ciudad de Orizaba, Veracruz, ¿no? Y ahí es donde ellos se conocen, y donde, bueno, pues finalmente se casa con ella, se la lleva a vivir a Clipperton. Allá nacen 3 de sus 4 hijos. El primero de ellos, que es mi abuelo materno, que fue su primogénito, Ramón Arnaud Rovira. Y después, bueno, posteriormente nacen 2 de sus otras 2 hijas. Solamente una de ellas nació en Orizaba, en uno de los viajes. Cada 3 meses un barco mexicano iba a la isla y les llevaba todos los suministros. En la isla lo que hay en abundancia es pesca, y además de todo lo que te puedas imaginar, gran cantidad de peces muy buenos, todo, ¿sí? Pero lógicamente no había ninguna otra cosa, o sea, no había fruta, verdura, todo este tipo de cosas que necesitamos consumir las personas, y todo eso lo tenía que llevar el barco, que iba cada 3 meses desde México a llevarles todos los suministros. De hecho, la casa principal, la casa de ellos, cuenta mi abuelo que era una casa hermosa, una casa
que fue traída en barco desde Inglaterra y construida en Clipperton, los muebles, o sea, realmente era algo muy bonito y confortable, la casa principal, pero también las casas de los soldados. Mi abuelo se preocupó mucho de que todos vivieran realmente bien. Mi bisabuelo, perdón, se preocupó mucho de que realmente todos vivieran bien en la isla. En ese momento era muy importante para México, por parte del gobierno, cuidar de cualquier parte del territorio, ¿no? O sea, por eso le decían a tu bisabuelo, vete para allá, cuidar la soberanía, tú no te preocupes lo que está sucediendo aquí. Exactamente. Y bueno, pues él seguía recibiendo el barco, pero durante la revolución el barco ya no llegaba cada 3 meses. A veces tardó hasta 6 meses en llegar el barco. Entonces, claro, eso suscitaba nerviosismo entre los soldados, entre la gente que estaba en Clipperton, ¿no? de qué podía llegar a suceder, ¿no? En el último viaje que realizan a México, vivieron inclusive en México la Decena Trágica, aquellos 10 días terribles en Tlatelolco y todo esto. Él los vivió en México, estaba en ese momento ahí, y aún así recibe órdenes de sus superiores. Era Huerta el que estaba en el poder, de que volviera a irse a Clipperton. Y es cuando lo nombran capitán o sea, lo elevan de rango a capitán, y además le dan la denominación de gobernador de la isla, algo inusual realmente, porque nunca ha habido gobernadores de una isla, ¿no? Pero en ese momento le dan esa importancia, ¿no? Y él se regresa nuevamente con toda su familia, con un grupo de militares que se cambiaban de vez en cuando, y que bueno, estos eran nuevos la mayoría de ellos, excepto su teniente, que siempre fue su mano derecha, ¿sí? El teniente de Cardona. Bueno. Perdón que te interrumpa, Gaby. Ya estamos spoileando el libro, ¿verdad? Sí, estamos contando la historia. Sí, yo te quería preguntar, o sea, aquí el libro platicamos, bueno, no platicamos, sino el libro dice una historia de honor y gloria. Sí. Aquí es donde entramos a la historia de honor y gloria. Sí, aquí es donde entramos. Aquí es donde vamos a entrar a esto. No te voy a contar los detalles, pero sí. No. Por favor, donde lo vean, adquiéranlo, vale la pena. Sí. Te digo, no te voy a contar los detalles, pero sí te voy a explicar que este grupo de soldados mexicanos y sus familias que regresan por última vez a Clipperton ya no vuelven a recibir un barco mexicano, ¿no? En Clipperton. Vieron que los meses pasaban y pasaban. Ellos no sabían, lógicamente, qué pasaba. Ellos tenían la esperanza de que el barco volviera, pero no fue así. Ellos no podían saber lo que había pasado realmente con este barco, el que les habían designado para... Hasta ese momento había ido el Corrigan II, pero los nuevos... Es decir, perdón, Gaby, llega el barco, los deja en la isla, sí, y el barco regresa a México. Siempre hacía esto, porque claro, eran barcos que se dedicaban también para otras labores, ¿sí? Entonces no era que se quedara ahí estacionado, sino que tenía que ir a hacer lo que le correspondía, ¿no? Siempre había ido el Corrigan II, pero se ve que Huerta decide cambiar el barco, no sé, órdenes, y nombra al Tampico, barco que nunca fue a Clipperton. Nunca fue, porque la única batalla naval que ha existido en toda la historia de México la hicieron entre el Tampico y el Veracruz, 2 barcos, enfrente de Guaymas, porque uno era huertista y el otro era carrancista. Entonces, el Veracruz hunde al Tampico y Clipperton, sin saberlo, se queda sin barco que le lleve los suministros. Y supongo yo que debido a todo el problema de la revolución, pues nadie se preocupa por decir, ¿y ahora quién va a llevar los suministros a Clipperton? ¿Sí? Bueno,
Situación que hace que en Clipperton pues el tiempo se alarga, se acaban los suministros. Lo único que existía en Clipperton y que es lo que le salva la vida a las pocas personas que sobreviven fueron unos cocoteros, muy poquitos, unas palmas, muy poquitos que había sembrado mi bisabuelo en uno de sus primeros viajes, años antes, y que pues ya tenían, ya daban cocos, y esto es una fuente de vitamina C. Vitamina que es absolutamente necesaria para que no se dé en los humanos una enfermedad que se llama escorbuto. Sin embargo, muchos de ellos empezaron a sufrir la enfermedad del escorbuto y murieron por esta enfermedad, porque intentaban que estos cocos fueran más para las mujeres, para los niños, y los hombres consumían la menor cantidad posible, ¿sí? Entonces, lógicamente, los primeros que empezaron a morir fueron los hombres, ¿sí? Y además la isla está rodeada por 3 rompientes enormes de olas. Eso hace que sea verdaderamente difícil desembarcar en esa isla. Entonces es una isla, por donde la veas, trágica, complicada. De hecho, se llamaba antes que Clipperton la Isla de la Pasión, ¿sí? Y ahora no te explico por qué se llamaba Clipperton, porque es toda una historia relacionada con bucaneros, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de esta goleta norteamericana, bueno, esta gente que al final 12 fueron los que se salvaron y murió un mexicano por salvar a esta gente. Estos 12 pues tuvieron que convivir con ellos durante meses. Los mexicanos tuvieron que ofrecerles lo poco que aún tenían, y en un momento dado el capitán de esta goleta le dice a mi bisabuelo, al capitán Arnaud, que algo tienen que hacer porque el barco mexicano no tiene pintas de regresar, y pues son mucha gente. Bueno. Entonces esta gente, como era gente de mar también, los de la goleta, con la poca madera que habían rescatado de la goleta de ellos, hacen una pequeña lanchita de remos, y en aquella cosa pequeñita que yo me la imagino nada, un cascaroncito, deciden irse a Acapulco. Pero 1200 millas náuticas, que son aproximadamente 1500 kilómetros. ¿Tú sabes de dónde a dónde más o menos? Yo creo que como del DF al norte, ¿no? A la frontera norte, ¿no? Sí. Pero eso en un mar bravío, ¿no? Porque el mar Pacífico no es una alberguita, o sea, es un mar bravío, complicado. Casi 20 días duraron estos hombres a remo, 3 se fueron a remo, les dieron los más suministros, les dieron agua para que intentaran llegar a Acapulco, les dieron pues brújulas, lo más que pudieron, y llegaron a Acapulco, ¿sí? Y se encontraron ahí estacionado en la bahía de Acapulco un barco norteamericano. Llegan a Clipperton. En Clipperton, el capitán de este barco, que era el Cleveland, le explica al capitán Arnaud todo lo que pasa en México, cómo está la situación, lo pone al tanto pues de la situación en México, que está mucho más difícil de cuando él la dejó, etcétera, etcétera. Y le dice, y nosotros los americanos pues estamos tanto en el Pacífico como en el Golfo con nuestros barcos en plan de vigilancia. No los estamos invadiendo, nada más estamos ahí porque estamos vigilando a nuestros compatriotas norteamericanos, pues porque como está la revolución y todo eso, pues bueno, pues estamos de vigilantes. En realidad, yo a eso le llamo intervención, porque no tenían por qué estar en las aguas mexicanas, ¿no? Bueno, lógicamente el capitán Arnaud se da cuenta que, pues si tú lo ves desde la
perspectiva de un militar, pues en ese momento los norteamericanos eran sus enemigos. ¿Sí? Claro, aquel hombre, aquel capitán, ¿no? Era muy amable y como persona le agradece que bueno, el servicio que les está haciendo, etcétera, etcétera, pero le dice: capitán, yo de ninguna manera puedo salirme de esta isla. Primero, porque no lo voy a hacer si no recibo órdenes de mis superiores. Yo como militar tengo que recibir órdenes superiores para hacer cualquier cosa. Y segundo, yo tengo que decirle que usted en este momento, como representante de los Estados Unidos, es mi enemigo. Y está usted en territorio mexicano. Por lo tanto, puede llevarse a todos sus compatriotas. También le voy a pedir, le dijo el capitán Arnaud, que los soldados mexicanos que quieran irse con usted y sus familias podrán hacerlo. Yo me voy a responsabilizar personalmente ante mis superiores, pero yo quiero que se vayan. Es más, me voy a quedar solamente yo en la isla a esperar a mis superiores. Eso que acabas de comentar, Gabriela, explica, ¿verdad? Sí. El encabezado del libro, ¿no? Una historia de honor y gloria. Podríamos comentarle a la gente que esto es una novela, es una... No, en mi caso es un libro histórico que decidí, era muy importante llevar a cabo, porque sobre Clipperton pueden ustedes encontrar información, o más bien desinformación, como digo yo, porque por desgracia no todo lo que se dice de Clipperton es la realidad o son hechos objetivos. Se han hecho novelas, se han hecho algunos videos, en fin, no todo está apegado a la realidad. Entonces, dado todo esto, decidimos hacer un libro que hablara, que fuera apegado a la realidad, con hechos históricos, objetivos y verdaderos. Por un lado, todo el tema de la historia de México, la Revolución Mexicana, la historia internacional que está sucediendo alrededor de esto, incluso la Primera Guerra Mundial. En fin, todo esto, lógicamente, pues lo tomamos de fuentes históricas fidedignas. Pero por otro lado, la historia que sucede desde el punto de vista de mi familia y de estos militares, toda la historia de honor y gloria, que ahora solamente te he dejado este pedacito, pero hay muchos otros eventos que llevan a que estas personas sean verdaderamente héroes. Esa historia es contada por uno de los protagonistas, que la vivió en primera persona. Uno de estos protagonistas, y que fue sobreviviente, precisamente vamos a cumplir 100 años del rescate. En el 18 de julio de 2017 cumplimos los 100 años en que fueron rescatados. Solamente fueron rescatados 3 mujeres, entre ellas mi bisabuela, su asistenta y la esposa del capitán, del teniente Cardona, y un grupo de niños, entre ellos los 4 hijos del capitán. El mayorcito de ellos era mi abuelo, Ramón, nacido en Clipperton, y pues te digo protagonista porque él vivió todo lo que pasó ahí y él es el que cuenta. Clipperton, una historia de honor y gloria, narrado por Ramón Arnaud Rovira. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Porque ya me lo platicaste muy sabroso, ya me dejaste con ganas de tenerlo en mi biblioteca, Gaby. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Pues mira, en México la editorial, la Coediciones, lo está... Sí, lo está vendiendo en las librerías Gandhi, en la mayoría de ellas, en el sótano, tengo entendido también. Y en otras partes fuera de México pueden ustedes entrar a mi página web www.clipperton.mx
y ahí es donde pueden mandar un mensaje, solicitarlo, y nosotros podemos hacérselos llegar, o también encontrarán ahí un link donde lo pueden adquirir, ¿no? Si es aquí directamente en Barcelona, pues puede ser directamente conmigo, inclusive pues pueden tener un autógrafo si quieren. Una dedicación, ¿no? En el libro, exactamente. Entonces esas son las maneras en que se puede obtener el libro. Clipperton, una historia de honor y gloria. La verdad, léanlo, porque así como escuchan ustedes a Gaby platicar sabroso, sin miramiento, sin nada, así está escrito el libro. A mí me encanta mucho la forma en cómo escribes, Gaby, y me llevas a pensar, ¿no? Como realmente lo que hace un libro. Llevarte al lugar de los hechos. Gaby, pues muchísimas gracias por todo. No sé si quieras comentar algo más al respecto. Pues mira, si me das un minutito más, simplemente comentarte que el libro es solamente parte de todo un proyecto que se llama Clipperton, Honor y Gloria, y que en nuestra página web pueden leerlo, pueden saber de qué se trata, y que todas aquellas personas que estén interesadas en este tema pueden participar de diferentes formas, ser nuestros colaboradores en las diferentes vertientes de Clipperton, la económica, la política, la biológica, en fin. Como te digo, Clipperton tiene muchas vertientes, y en nuestro proyecto estamos tratando de abarcar todo lo que tiene que ver con Clipperton. Así que bueno, pues ojalá que les interese y visiten nuestra página.